Estamos de regreso en Mesa Testigo. Vamos a hablar ahora con Regina González. Ella es precandidata a concejala Rosario por Patria Grande, que es la fuerza encabezada a nivel nacional por Juan Grabois, que compite en la interna del peronismo de Más para Santa Fe. Regina, ¿cómo estamos? Bien, acá andamos. Gracias por venir. A ver, siempre las campañas son momentos como de presentación. Si tuvieras que presentarte en 30 segundos, ¿quién sos? Para la gente, ¿cómo te definirías? Y como una piba joven, rosarina, que creció acá, que vio desde chica una ciudad diferente y que cada vez la va viendo peor. Particularmente me acerqué a la política cuando estudiaba en la facultad, sobre todo en la defensa de la educación pública durante el macrismo. En esa oportunidad llegué a ser presidenta del Centro de Estudiantes de la FC Polit. Y particularmente año tras año vamos viendo que la situación de la ciudad va empeorando en términos de las condiciones de vida de la gente y las condiciones de vida que vamos teniendo socioeconómicas también y urbanas, y es como, bueno, soy una piba joven que estudia, que trabaja, que alquila, que sufre día a día como mucho y que se cansó un poco de la política tradicional que no le cambia la vida a nadie y decidió dar un paso al frente para hacer algo con eso. También soy bailarina, hago danza y circo desde muy chica y también me atraviesa mucho el arte y la cultura y también es muy significativa el arte de la ciudad de Rosario. Ahora, Regina, pensando en un votante del peronismo o un votante más independiente que va a ver la boleta, va a ver las distintas opciones dentro del Frente Peronista, ¿por qué votar la lista de Patria Grande? ¿Cuál es el diferencial de la lista que encabezás con respecto a otras listas? Y a mí me parece que nuestra lista particularmente es una lista compuesta en su mayoría por jóvenes, compañeros que son activistas de la disidencia, de los derechos humanos, que son trabajadores, docentes. Y en general, en conjunto con todos ellos y todas ellas, decidimos armar esta lista para llevar la agenda de tierra, techo y trabajo, que es la agenda que venimos construyendo con nuestro compañero Juan Grabois a nivel nacional, porque nos parece que la política hace rato que dejó de darle respuesta a la gente y venimos construyendo una respuesta, por lo menos con Juan, que tiene que ver con principios humanos, con la calidad de vida, con la vida digna, con que se respete la Constitución Nacional, básicamente, y trayendo las problemáticas del día a día de la gente. Y la realidad es que no veo como la política, y veníamos viendo muy desfasada de lo que nos atraviesa el día a día, que es no llegar a fin de mes, que es la situación habitacional, todo lo que se agrava con el gobierno nacional, y bueno, cómo nos organizamos las personas para eso. Creo que ese sobre todo es el diferencial que tenemos, mucha juventud también organizada, que me parece que es necesaria la juventud para poder pensar en un futuro distinto. Los políticos de siempre nos vienen diciendo que hay que pensar en el futuro, hay que pensar en el futuro, y están destruyendo nuestro presente. Y la realidad es que, bueno, somos nosotros los pibes y las pibas que decimos, che, no puedo ni proyectar un futuro, no puedo ni soñar con un futuro porque ya el presente se está volviendo cada vez más ahogante y desgastante. ¿Cuál es tu mirada de Rosario? De los problemas, los déficits. Hay muchos, la verdad que hay muchos. Me parece que Rosario hoy en día está cada vez peor y más agravado los problemas que venía teniendo con el gobierno de Milei, y peor aún con la complicidad del intendente Hapkin y de Puyaro, de no decir nada al respecto de eso. Sobre todo porque si vos vas a recorrer los barrios de la ciudad, que son los barrios más populares, parece que la municipalidad eligió directamente abandonarlos. No solo porque cada vez hay menos recursos, sino porque hay barrios que hace 20 años que no tienen agua, que no tienen luz, que no tienen cloaca, con todo lo que eso implica también para las enfermedades, digamos, el tema de las cloacas cuando llueve y que tengan la mierda ahí directamente. También porque vemos los problemas del sistema de transporte, el colectivo directamente, no solo queremos que conecte toda la ciudad, no pasa a la noche, llega un momento donde deja de pasar y te quedás en Pampa y la Vía en la calle, peor si sos un pibe que no tiene para pagarse un taxi ni nada por el estilo. Y después cuestiones en torno a lo habitacional, más de acceso a los alquileres. Hay una desregulación total, particularmente yo alquilo y veía el otro día una nota y hice el cálculo y es cierto, aumentó de un año a otro un 150% los alquileres, por lo menos los que tenemos contrato con el ICL, y no hay un salario que haya aumentado eso. Entonces son muchos los problemas.
es muy poco lo que hace el municipio o la prioridad en donde destina los recursos, porque vemos que los barrios están cada vez peor, que la gente vive cada vez peor, pero se destinan obras millonarias acá en el Parque España que no le van a cambiar la vida a nadie. Entonces la verdad que es bastante frustrante en el día a día ver que los pocos recursos que tiene la ciudad se usan para algo que no le sirve a la gente en general. Y después pues tiene más en torno al sistema de salud. Somos cada vez más las personas, incluso los monotributistas, que tenemos que ir al sistema de salud público porque es muy difícil acceder a una prepaga por momentos y compatibilizar eso con el sueldo. Y el sistema de salud tiene cada vez más usuarios y cada vez menos personas y menos trabajadores para atender esa cantidad, no se actualiza. Entonces también están desbordados los trabajadores de la salud pública. ¿Tienen pensado ya cuáles serían los primeros proyectos que presentarían en función de esta agenda en el caso de llegar al Consejo? Sí. Por ejemplo, una de las problemáticas que venimos viendo sobre todo está en torno a la salud mental, a poder repensar la salud mental un poco en general. Venimos charlando con compañeros que son tanto trabajadores sociales, psicólogos y psicólogas, en donde vemos que la crisis de salud mental aumenta cada día más. Incluso hace poco salió una nota en el Destape donde más o menos el 49% de los argentinos está teniendo ansiedad, el 40% depresión y el 55% no puede acceder a lo que es un servicio de salud mental, a lo que serían profesionales de la salud mental, psicólogos o psiquiatras. La mayoría es o por lo caro que es o porque la cobertura de salud que tiene tampoco alcanza o no lo cubre. Eso es un problema gravísimo. Entonces eso lo pensamos en distintos planos. Uno que tenga que ver con la contención de las personas y el refuerzo de los equipos de salud mental en los centros de salud, porque de piso no dan abasto los equipos que ya existen para la cantidad de población necesaria. Por otro lado, algo para abordar más los consumos problemáticos. Hoy en día, si vos tenés un consumo problemático y querés hacer algo con eso, la dirección que tiene la municipalidad te vuelve a derivar al centro de salud o a un hospital para una internación breve. Y nos parece que estaría bueno empezar a trabajar desde los distritos, agencias de abordaje en contención de consumos problemáticos que estén abiertas las 24 horas. Un poco lo que venimos discutiendo de este paralelismo, a lo que hay que hacerle frente, que son los búnker y para contener a los pibes, están todo el día abiertos, las 24 horas. Bueno, el Estado también tiene que estar abierto para contener a esos pibes y esas pibas y sacarlos de esa situación las 24 horas. Hoy en día eso no existe, tenés los hospitales que también están desbordados, entonces poder descentralizar eso, hacer una conexión con el territorio y un trabajo en abordaje de consumo problemático nos parece algo primordial. También esto en torno a la atención para las personas, porque eso, los jóvenes, encima peor si sos joven, las situaciones de salud mental se agravan mucho más en la franja etaria entre 20 y 29 años. Y después nos parece también que hay que empezar a discutir qué pasa con las infancias y adolescencias, la sobreexposición que tienen con las redes sociales. A la par de la constituyente se va a estar discutiendo la autonomía municipal de Rosario y la verdad es que no podemos seguir esperando respuestas de la provincia que van a tardar mucho tiempo más. La MUNI hoy en día cuenta con un espacio en la Secretaría de Salud que es Educación para la Salud y se podrían pensar abordajes que las escuelas lo soliciten para intervenir y contener a los pibes en infancia y adolescencia, que son muchos, de hecho es una demanda que tiene el movimiento estudiantil secundario hace mucho tiempo, de la contención en las escuelas en torno a los problemas de ansiedad, depresión, intento de suicidio, muchísimos casos, trastorno de la conducta alimentaria y ni hablar toda la exposición en redes sociales y ludopatía que hay hoy en día, que es un emergente tremendo y hay muy pocas respuestas para contener a esos pibes y esas pibas que son muy chicos y que imagínate si estamos estallados los grandes, una subjetividad adolescente peor todavía. En estos días se cumplieron 5 años del comienzo de la pandemia. Leía en alguna nota que te hicieron que participaste como agente sanitaria en esos momentos. ¿Cómo te marcó esa experiencia? ¿Cómo lo viviste? Muchísimo. 2021 y 2022 tuve la oportunidad de trabajar en salud pública, más en la parte provincial. Yo trabajé en el vacunatorio de la rural y también lo que hacíamos mucho era en rastrillajes, donde salíamos a recorrer la ciudad y a vacunar la gente ahí. Y en la parte de eso nos hicieron toda una formación de agente sanitario en muchas aristas, en lo que es la APS, la atención primaria de la salud, y en lo que es también acercarle a la gente la información sobre enfermedades crónicas no transmisibles, sobre salud mental, vejez, niñez y demás. Y vi realidades muy crudas en los territorios, que también las vi con la militancia,
pero al trabajar en el Estado ves más en profundidad porque recorres otros espacios, no solo los propios donde uno construye, y gente, lo mismo que sigo viendo hoy en día en campaña y también en la militancia, barrios sin luz, barrios sin agua, chicos tomando agua de una pinchadura en el piso. Entonces, ¿cómo vamos a ir a hablar de salud cuando ya sus condiciones de vida son insalubres? Y eso sigue perpetuado hasta hoy en día. O que tengan que caminar 10 cuadras para tener agua, los microvasulares gigantes que hay. Entonces, hay mucha desinformación, hay mucha ausencia del Estado en eso. La salud pública tiene que ser una prioridad en términos de recursos y me gusta pensarlo desde una perspectiva integral, por eso pienso muy a la par salud y salud mental. Y bueno, esa experiencia me atravesó mucho, me formó mucho, me marcó en una sensibilidad tremenda, porque también es duro, es muy duro ver cómo vive la gente y cómo naturaliza que su vida es así y es como, no, tenés derecho, todo esto está mal, o sea, hagamos algo, por favor, porque el Estado sabe que todo esto está y no hace nada. O sea, esa es una de las cosas que me motorizaron muchísimo a involucrarme más en este plano de la política, que bueno, es pensar desde las instituciones que se haga algo, que se destinen los recursos. Sobre todo esa experiencia me marcó mucho a querer decir, bueno, la política tiene que ser una herramienta de transformación, no una herramienta para que los mismos se perpetúen en el poder, como están muchos hace más de 20, 30 años en esta ciudad, en el consejo, en el municipio. Tiene que ser una herramienta de transformación para que la gente viva mejor, si no, no sirve. Al comienzo de la charla decías que entendías que uno de los diferenciales de la lista es la cantidad de jóvenes que forman parte de la boleta y que la política suele hablar de los jóvenes como el futuro, pero que le cuesta conectar con ese sector. Hablando de la juventud real, ¿cuáles dirías que son esos, sus sueños, sus demandas, sus sueños, sus expectativas también en este momento? Aunque sea un momento también difícil para proyectar, ¿no? Como decías también en algún momento. Por ahí lo digo, yo soy muy del humor a veces, porque es como, bueno, mejor reír que llorar. De mi generación, creo que llegar a fin de mes y no llorar en el intento, directamente. Lo digo por las situaciones de ansiedad que te generan, que cada 3 meses te está aumentando el alquiler, no saber si tu salario te va a alcanzar, tener que tener 2, 3 trabajos, no tener una prestación de salud porque sos monotributista. Creo que mi generación lo que perdió es la perspectiva de proyectar hacia el futuro. Y estos problemas de la clase que sea, clase media, clase baja, vemos en los territorios, viendo encuestas y demás, que también la proyección de futuro, la ansiedad, los mambos con conseguir trabajo, son de las problemáticas que más atraviesan a la juventud de los sectores más populares y a la juventud de la clase media. Poder estudiar, terminar una carrera, se hace muy difícil en esos términos poder sostener una vida. Creo que sobre todo eso, y también veo eso en muchos jóvenes de mi generación que han terminado eligiendo o irse del país, que por ahí son egresados de acá de la universidad y es como, che, no tengo proyección de nada, me voy a hacer cualquier cosa, incluso aunque no esté vinculado a lo que sea su trabajo. De hecho, gente también que es profesional y que termina eligiendo estar también en apuestas online o en todo otro tipo de mercado porque no ve sustentable la vida hoy en día y peor en las condiciones de violencia encima que estamos acá en esta ciudad. Yo creo que mi generación lo que quiere es vivir bien, está sufriendo mucho el día a día, es muy agobiante y es el principio del respeto por el otro. Por ahí no se nos dice mucho la generación de cristal, pero me gusta que seamos una generación de cristal porque me parece que hay que resignificarlo. Che, no naturalizamos más el vivir mal, el trabajar, tener 2, 3 trabajos. Hoy lo hacemos por supervivencia, pero no queremos elegir más entre vivir o sobrevivir. Queremos poder proyectar un futuro, queremos poder tener una prestación de salud, un trabajo estable, llegar a fin de mes y dormir tranquilos, sobre todo eso. Más allá de las obvias diferencias ideológicas del abismo, pero ¿entendés a parte de esa juventud que encontró en Milei un referente, una voz para expresar esa bronca? Sí, lo entiendo desde el lugar y creo que ese es el aprendizaje que nos dejó el 2023 y el aprendizaje que también me dejó a mí para decir, che, hagamos algo con esto, en términos de hacer política para transformar esto, es que la juventud se cansó de la política tradicional que no resuelve. La juventud se cansó de discurso, caritas,
así como si fuera ir al supermercado, elegir una carita, ver cuál. Lo mismo pasa con los periodistas que pasan un poco a la política. Se cansó de lo falso. Y la verdad es que la política que no le resuelve los problemas a la gente pasó a ser muy falsa. Entonces, lo que entiendo de esta generación, que en realidad no creo que sea un voto ideológico, sino más bien un voto bronca, harto del sistema, es seguir perpetuando las mismas lógicas de poder. Creo que sobre todo es un voto bronca en rebeldía con eso, con este sistema, con una forma de vivir y de entender al poder y a cómo se distribuyen los recursos, que lo que Milei vino a hacer es a poner un grito en el cielo y patear el tablero. Y bueno, a algunos les gustó más eso que quizás todo lo que está haciendo en materia económica, incluso con lo de la criptolibra y demás, porque también está estafando al pueblo. O sea, yo no creo que la mayoría de los jóvenes estén de acuerdo con que a los jubilados que cobran 300 lucas al mes los estén cagando palos en la plaza, perdón por la palabra, o que los estén reprimiendo día a día. Es algo que mi generación pensó nunca más ver la violencia en ese sentido, o sea, porque mi generación no naturaliza la violencia. Sí el decir las cosas, sí el hablar sin tanta formalidad, pero no ese tipo de violencia desde el Estado, no el vivir mal. Regina, gracias por ir hoy a Mesa Testigo. Está bien. Muchas gracias a vos. Gracias, quédense, hacemos una pequeña pausa y ya volvemos con más Mesa Testigo.